El 8 de mayo de 2023, en una sala del Tribunal de Justicia de Morelos, un juez pronunció una resolución que muchos esperaban, pero que llegó después de años de lucha: 60 años de prisión para Javier López Zavala, conocido como el Chino, por la comisión de un acto de violencia extrema contra una mujer, agravado por su condición de defensora de derechos humanos, en perjuicio de Cecilia Monzón Pérez. Cecilia no era una cifra más en las estadísticas de agresiones contra las mujeres en México. Era una defensora comprometida, una activista incansable que dedicó su vida a acompañar a las familias de personas cuya ubicación se desconoce en Morelos, y precisamente por esa labor perdió la vida. Esta es la historia de cómo una mujer que luchaba contra la impunidad se convirtió en víctima de ella, y cómo su familia no descansó hasta ver a quien causó su muerte condenado. Cecilia Monzón Pérez tenía 38 años cuando ocurrió el incidente grave. Era madre, hija, hermana, pero sobre todo era una voz que no se callaba. En Cuernavaca, Morelos, Cecilia se había convertido en una figura reconocida dentro del movimiento ciudadano. No llegó a ese activismo por vocación académica o política, sino por necesidad y dolor. Su hermana había desaparecido años atrás, y esa tragedia familiar la empujó a un camino que compartiría con cientos de madres, padres y hermanos que buscaban a sus seres queridos en un estado afectado profundamente por la presencia de grupos ilegales. Morelos, un estado pequeño en el centro de México, había vivido una transformación severa en la última década. Lo que alguna vez fue un destino turístico tranquilo se convirtió en un territorio disputado por células ilegales. Estos grupos no solo participaban en actividades relacionadas con sustancias controladas, también ejercían presión económica, retenían personas y ocultaban su paradero. Las cifras oficiales hablaban de cientos de casos de personas cuya ubicación se desconoce, pero las familias sabían que la realidad era peor. Y en medio de ese panorama, Cecilia decidió no quedarse callada. Se integró al colectivo, regresando a Casa Morelos, una organización conformada por familiares de personas cuya ubicación se desconoce, que realizaban búsquedas en campo, exigían respuestas a las autoridades y documentaban casos. Cecilia no tenía formación legal ni en derechos humanos, pero tenía algo más poderoso: valentía y convicción. Acompañaba a otras familias en sus búsquedas, ayudaba a presentar reportes formales y demandaba explicaciones a fiscalías y gobiernos que con frecuencia evitaban actuar. En un país donde más del 90% de los incidentes no son resueltos, ser activista en la búsqueda de personas desaparecidas es un acto de resistencia con alto riesgo. Cecilia conocía esos riesgos. En México, defender derechos humanos puede implicar poner en peligro la propia integridad. Había recibido advertencias antes, mensajes intimidatorios, seguimientos, pero ella no se detenía. Participaba en marchas, concedía entrevistas y señalaba la falta de respuesta de las autoridades. Su rostro era conocido en plantones y manifestaciones. Para las familias que la conocieron, Cecilia era un pilar de esperanza. Para quienes buscaban silenciar esas voces, era un obstáculo. El entorno en Morelos era especialmente hostil. Los colectivos de búsqueda operaban en un contexto donde las autoridades muchas veces mostraban signos de infiltración o complicidad con grupos ilegales. Las advertencias no venían solo de estructuras al margen de la ley, sino también de sectores del poder que preferían mantener el control sobre la narrativa de la violencia. Cecilia lo entendía perfectamente. En una entrevista meses antes del incidente había dicho que sabía que su labor conllevaba riesgos, pero que no podía abandonar a las familias que confiaban en ella. Vivía en Tepoztlán, un pueblo en las montañas de Morelos, conocido por su belleza natural y su ambiente bohemio. Ahí intentaba mantener cierta normalidad con su familia, aunque su vida estaba marcada por la búsqueda constante de justicia. Cecilia también trabajaba como promotora cultural, organizaba talleres para jóvenes y buscaba construir comunidad en medio del miedo. Era una mujer completa, con sueños y proyectos más allá del activismo, pero la desaparición de su hermana había redefinido su propósito.
El 10 de mayo de 2021, Día de las Madres en México, Cecilia Monzón salió de su casa en Tepoztlán. Había planeado pasar el día con su familia, pero también tenía compromisos relacionados con su labor ciudadana. Según testimonios de sus familiares, esa mañana se comunicó con ellos de manera habitual. No había señales inmediatas de alerta. Aunque la tensión era una constante en su vida, Cecilia sabía moverse con precaución, pero ese día algo salió terriblemente mal. No regresó a casa esa noche. Sus familiares comenzaron a buscarla de inmediato. Llamadas, mensajes, contactos con otras activistas, nada. La preocupación se convirtió en angustia. Conocían perfectamente lo que significaba que alguien no volviera a casa en Morelos. Al día siguiente, 11 de mayo, sus peores temores se confirmaron. El cuerpo de Cecilia fue localizado en un paraje solitario en las inmediaciones de Tepoztlán, en la carretera que conecta con Yautepec. El lugar era una zona semiboscosa, alejada de la vía principal, un área que, según reportes, grupos ilegales solían utilizar para ocultar evidencias. Cecilia había sufrido daño fatal con extrema severidad. Presentaba múltiples lesiones causadas por un objeto cortante y signos evidentes de maltrato severo. Su cuerpo mostraba marcas que indicaban que había sido atacada con saña, con la intención no solo de causarle la muerte, sino de enviar un mensaje. La escena era devastadora. No se trató de un robo común ni de un conflicto interpersonal. Todo apuntaba a un acto de violencia extrema contra una mujer cometido con planeación y abuso de confianza. Las primeras horas tras el hallazgo fueron caóticas. La Fiscalía General del Estado de Morelos asumió el caso, pero los familiares de Cecilia y sus compañeras activistas desconfiaban profundamente de las autoridades. Sabían que en casos relacionados con la defensa de derechos humanos, las investigaciones solían ser lentas, ineficaces o incluso simuladas. Exigieron desde el primer momento que el caso fuera clasificado como violencia extrema contra una mujer y que se analizara su posible relación con su labor ciudadana. Los compañeros de Cecilia, en regresando a Casa Morelos, emitieron un comunicado inmediato. Señalaron que su muerte no era un hecho aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento contra defensores de derechos humanos en México. Recordaron que en los últimos años decenas de activistas habían sufrido incidentes graves, desapariciones o amenazas y que las autoridades no garantizaban protección efectiva. El mensaje era claro. Cecilia perdió la vida por su trabajo, por ser una voz incómoda en un sistema que prefiere el silencio. Los detalles sobre cómo fue atraída o engañada para trasladarse al lugar del incidente no fueron revelados públicamente en su totalidad durante los primeros días. Pero los investigadores comenzaron a rastrear sus últimos movimientos, revisaron cámaras de seguridad, entrevistaron testigos y analizaron su teléfono celular. La información comenzó a apuntar hacia un hombre con quien Cecilia había tenido contacto reciente. Javier López Zavala, alias El Chino. López Zavala no era un desconocido, tenía antecedentes y vínculos con actividades ilegales en la región. Según las investigaciones, había establecido contacto con Cecilia semanas antes del incidente, posiblemente ganándose su confianza bajo el pretexto de compartir información sobre personas cuya ubicación se desconocía. Es una táctica que, según reportes, se ha usado antes: infiltrar colectivos de búsqueda, ofrecer datos falsos y luego causar daño a los activistas cuando bajan la guardia. Cecilia, siempre dispuesta a ayudar y a seguir cualquier pista que llevara a encontrar a personas desaparecidas, pudo haber caído en esa trampa. López Zavala citó a Cecilia en un lugar apartado bajo el pretexto de entregar información importante. Ella acudió sola. Fue ahí donde fue emboscada, agredida con extrema violencia y sufrió daño fatal. Su cuerpo fue dejado en ese paraje como si fuera un mensaje para otros activistas. Esto les puede pasar si siguen hablando. La investigación del caso avanzó con presión constante de organizaciones de derechos humanos, colectivos de familias y medios nacionales e internacionales. La Fiscalía de Morelos sabía que este caso no podía quedar sin resolución, sin generar una crisis aún mayor de credibilidad. Los expertos forenses trabajaron en la escena y en el cuerpo de Cecilia, documentando cada detalle.
El informe de la necropsia confirmó lo evidente. Cecilia había sufrido maltrato severo antes de perder la vida. Las lesiones causadas por objeto cortante eran múltiples y profundas, algunas en zonas no vitales, lo que sugería que quien la agredió buscó causarle sufrimiento antes de provocar su muerte. Los expertos también encontraron evidencia de que había intentado defenderse. Tenía lesiones defensivas en manos y brazos. Cecilia luchó por su vida hasta el último momento. En la escena, los investigadores hallaron rastros biológicos y huellas que fueron sometidos a análisis. También recuperaron evidencia digital crucial. El teléfono de Cecilia fue revisado y se rastrearon sus últimas comunicaciones. Ahí apareció el nombre de Javier López Zavala. Los registros mostraban que él había estado en contacto con ella días antes y que la había citado el día de su desaparición. Además, testigos en la zona reportaron haber visto un vehículo sospechoso cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Las cámaras de seguridad capturaron un auto que coincidía con el que López Zavala solía usar. La fiscalía comenzó a armar el rompecabezas. La evidencia circunstancial era fuerte, pero necesitaban más para asegurar una condena. La detención de Javier López Zavala se produjo días después del incidente. Fue aprehendido en un operativo en Cuernavaca. Al momento de su arresto intentó huir, pero fue controlado por elementos de la policía estatal. En el cateo de su domicilio se encontraron objetos personales de Cecilia, incluyendo su teléfono celular y algunas pertenencias que había llevado consigo el día de su desaparición. También se localizaron objetos cortantes que fueron enviados a peritaje para determinar si coincidían con las lesiones de la víctima. Durante los interrogatorios iniciales, López Zavala se negó a declarar y solicitó un abogado, pero la evidencia en su contra era contundente. Los análisis forenses confirmaron que rastros de ADN encontrados bajo las uñas de Cecilia coincidían con el perfil genético de López Zavala. Ella había luchado y al hacerlo había dejado evidencia que lo incriminaría. La Fiscalía también investigó los posibles vínculos de López Zavala con redes ilegales locales. Aunque no se presentaron cargos federales por participación en estructuras ilegales, sí quedó claro que operaba dentro de entornos delictivos. Algunos testigos protegidos declararon que el chino había recibido la indicación de silenciar a Cecilia, aunque no se logró determinar con certeza quién emitió esa instrucción. Ese vacío dejó muchas preguntas sin respuesta, pero la responsabilidad directa recaía en López Zavala. El expediente del caso creció con testimonios de familiares, compañeras activistas y personas que habían visto a Cecilia en sus últimos días. Todas coincidían, no tenía enemigos personales, su único delito había sido alzar la voz y exigir justicia. La teoría del móvil quedó clara. Cecilia sufrió daño fatal por su labor ciudadana, por representar una amenaza para estructuras que operan en la impunidad. La respuesta inicial de las autoridades de Morelos fue tímida y defensiva. El gobernador en turno, Cuauhtémoc Blanco, expresó sus condolencias en redes sociales y prometió que el caso sería esclarecido, pero las organizaciones de derechos humanos no se conformaron con palabras. Exigieron que el caso fuera atendido por la Fiscalía Especial para Personas Defensoras y que se investigara como un acto relacionado con su compromiso social. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares y solicitó protección para otros miembros de Regresando a Casa Morelos. Muchos de ellos habían recibido advertencias tras la muerte de Cecilia. El mensaje estaba claro: si le ocurrió a Cecilia, cualquiera podía ser el siguiente. La presión nacional e internacional comenzó a crecer. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron el hecho y exigieron justicia. La Fiscalía de Morelos, bajo escrutinio público, aceleró el proceso. El caso fue judicializado rápidamente. Javier López Zavala fue formalmente acusado de violencia extrema contra una mujer, agravada por abuso de confianza y planeación. La tipificación era crucial. No se trató solo de un homicidio, sino de un acto de odio contra una mujer por razones de género, agravado por la hazaña y la premeditación. El proceso judicial enfrentó varios obstáculos. La defensa de López Zavala intentó impugnar la evidencia,
alegando irregularidades en la cadena de custodia y posibles violaciones al debido proceso, pero los jueces determinaron que las pruebas eran sólidas y admisibles. El juicio avanzó con testimonios emotivos de los familiares de Cecilia, quienes exigieron justicia no solo para ella, sino para todas las personas cuya ubicación se desconoce, a quienes ella había acompañado. La familia de Cecilia estuvo presente, acompañada por compañeras activistas y organizaciones de derechos humanos. Cada sesión era un recordatorio doloroso, pero también una muestra de resistencia. No permitirían que el caso quedara sin resolución. La madre de Cecilia, María Pérez, tomó el micrófono en varias ocasiones para exigir que el Estado mexicano asumiera su responsabilidad por no haber protegido a su hija a pesar de las advertencias que había reportado. El mecanismo de protección para personas defensoras en México había fallado. Cecilia estaba registrada en el sistema y había reportado amenazas, pero no recibió protección efectiva. Ese fallo institucional quedó documentado en el expediente, aunque no derivó en sanciones administrativas para los funcionarios responsables. Una vez más, el Estado mostraba su incapacidad o falta de voluntad para proteger a quienes más lo necesitan. El 8 de mayo de 2023, después de casi 2 años de proceso, el Tribunal de Justicia de Morelos emitió su veredicto. Javier López Zavala fue declarado culpable de violencia extrema contra una mujer, agravada por su condición de defensora, en perjuicio de Cecilia Monzón Pérez. La sentencia: 60 años de prisión, la pena máxima contemplada para este delito en Morelos. Además, se le ordenó pagar una reparación del daño a la familia de Cecilia, aunque todos sabían que ninguna cantidad de dinero devolvería a una madre a su hija, ni a una hija a su madre. El juez señaló en su resolución que el acto había sido cometido con extrema crueldad y que la víctima había sido atacada precisamente por su labor como defensora de derechos humanos. Esa mención fue crucial. Reconocía que Cecilia no perdió la vida por casualidad, sino por alzar la voz en un país donde hacerlo puede implicar un costo muy alto. La noticia de la sentencia recorrió el país. Para las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de familias fue un momento agridulce. La condena era un logro, una victoria en medio de un sistema judicial que casi siempre falla, pero también era un recordatorio doloroso. Cecilia no volvería. Su vida había sido arrebatada por hacer lo que el Estado debería hacer: buscar a las personas cuya ubicación se desconoce y exigir justicia. En redes sociales, miles de personas compartieron la noticia con mensajes de apoyo a la familia de Cecilia. Su rostro, que había aparecido en carteles de búsqueda y manifestaciones, ahora era símbolo de resistencia y dignidad. Justicia para Cecilia se convirtió en un grito que resonaba más allá de Morelos. Su caso puso en el centro del debate nacional la hostilidad sistemática contra defensores de derechos humanos. Las compañeras de Cecilia, en regresando a Casa Morelos, emitieron un comunicado tras la sentencia. Reconocieron el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial en este caso, pero también recordaron que Cecilia no debería haber perdido la vida. Señalaron que el Estado mexicano sigue sin garantizar protección efectiva para quienes defienden derechos humanos y que cada día más activistas son amenazados, agredidos o sufren incidentes graves. Según datos de organizaciones internacionales, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos. Entre 2020 y 2023, más de 100 activistas sufrieron daño fatal en el país. Muchos de ellos trabajaban en temas de desapariciones, defensa del territorio y derechos de las mujeres. Cecilia se sumó a esa lista trágica, pero su caso, a diferencia de la mayoría, no quedó sin resolución. La madre de Cecilia, María Pérez, declaró tras la sentencia que, aunque nada devolvería a su hija, sentía que se había hecho justicia. Agradeció a todas las personas que apoyaron la lucha, a los abogados que llevaron el caso y a las organizaciones que no permitieron que Cecilia fuera olvidada. Pero también lanzó un mensaje claro: no queremos más héroes muertos, queremos que el Estado proteja a quienes defienden la vida. El caso de Cecilia Monzón dejó lecciones profundas. Primero, que en México defender derechos humanos es un acto de valentía que puede costarte todo. Segundo, que la impunidad no es inevitable. Cuando hay presión social
y visibilidad, la justicia puede funcionar. Y tercero, que detrás de cada estadística de violencia hay una persona con familia, sueños y un legado que merece ser recordado. Cecilia Monzón no buscaba ser heroína, solo quería encontrar a su hermana y ayudar a otras familias en su búsqueda. Pero su compromiso con la justicia la convirtió en un símbolo de resistencia. Su muerte fue un intento de silenciar una voz incómoda, pero tuvo el efecto contrario. Hoy su nombre se menciona en cada marcha, en cada exigencia de justicia para las personas cuya ubicación se desconoce. Cecilia sigue presente en la memoria colectiva de un país que lucha contra la violencia y la impunidad. Javier López Zavala cumplirá 60 años en prisión. Su condena es una de las pocas victorias en un mar de impunidad. Pero mientras el Estado mexicano no garantice protección real para defensores de derechos humanos, mientras las estructuras ilegales sigan operando con complicidad institucional, habrá más Cecilias, más voces silenciadas, más familias rotas. El legado de Cecilia Monzón no está solo en su activismo, sino en el ejemplo de dignidad y resistencia que dejó. Su familia y sus compañeras siguen buscando a las personas desaparecidas de Morelos, siguen exigiendo justicia, siguen alzando la voz a pesar del miedo, porque eso es lo que Cecilia hubiera querido. Que su muerte no fuera en vano, que su lucha continuara. En un país donde más de 1,000,000 personas tienen ubicación desconocida, donde miles de familias buscan sin descanso, el caso de Cecilia Monzón nos recuerda que cada vida importa, que cada búsqueda es legítima y que la justicia, aunque tarde, debe llegar. Su historia es un recordatorio de que en medio de la oscuridad hay personas que no se rinden, que siguen creyendo en la posibilidad de un México diferente. Un México donde nadie deba arriesgar su vida por buscar a un ser querido. Un México donde la justicia no sea la excepción, sino la regla.